y continuamos con nuestros foros Wiki Constitución. Pues en Wiki Constitución seguimos preguntando las preguntas, seguimos preguntándonos las que no son las más comunes en el tema de la reforma política. Por ejemplo, arrancamos señalando que ni siquiera había claridad en el nombre de la ciudad y cómo deberíamos llamarnos. Distrito Federal se menciona más de 130 veces, Ciudad de México solamente una. Cuestionar también por qué son 16 delegaciones, por qué no son más o por qué no son menos, o cuál es el criterio en la organización político-administrativa de la ciudad. O seguimos preguntándonos pues temas que no son los más comunes cuando se aborda el tema de la Constitución. Y ahora, bueno, pues preguntarnos una cosa muy sencilla. Bueno, si hay reforma constitucional al 122, pues necesariamente tendría que tener como resultado pues que la Ciudad de México tuviera su propia Constitución. ¿Y quién haría la Constitución? ¿Y cómo la haría? ¿Y cuándo? ¿Y quién convocaría al constituyente? ¿Y qué limitantes tendría? ¿Podría ser la Asamblea Legislativa? ¿Suspendería su labor? ¿O se elegirían por cada cuántos habitantes? En fin, todas estas preguntas tendrán que contestarse en la reforma política, que si vemos las propuestas que ha habido aquí en el Senado, pues se han centrado mucho en debatir las facultades de la ciudad, pero poco se ha abordado sobre el constituyente. Y si nos ponemos a pensar en la reforma constitucional, se tendría que determinar las características de este constituyente. Y tampoco son tan lejanas las experiencias de congresos constituyentes en nuestro país. Los últimos que tenemos son los de Quintana Roo y Baja California, que se convirtieron de territorios a estados en 1974 y tuvieron un congreso constituyente. Pues esas son las preguntas que nos vamos a plantear aquí, y estamos muy contentos porque logramos reunir a un panel de expertos de lujo el día de hoy, y también vamos a tener una conducción extraordinaria. Les explico más o menos cómo son los foros Wiki Constitución. Siempre invitamos a un moderador externo. En esta ocasión estamos muy honrados que Alberto Barranco Chavarría esté el día de hoy con nosotros. Es un conocido periodista, licenciado en Filosofía por la UNAM y en Periodismo por la Escuela Carlos Septién. Ha sido maestro por 26 años en esta escuela y en la Escuela Nacional también de Estudios Superiores Acatlán, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UMisma. Ha escrito varios libros sobre la Ciudad de México, destaca Ciudad Desnuda. En 1983 recibió el Premio Nacional de Periodismo. En 2003 recibió el Premio México de Periodismo como el mejor comentarista de radio. Actualmente conduce un programa diario, Entre Líneas, en una de las estaciones del grupo Radio Centro, y además tiene el único programa de crónicas de radio en México, los domingos en Radio Red, bajo el nombre de Leyenda Urbana. Pues muchas gracias, Alberto Barranco. Él se va a encargar de conducir este foro. Cada participante tiene estrictamente 10 minutos para hacer su ponencia, con la idea de que terminemos en 1 hora y media. A las 12:30 ya todo el mundo está libre, y además podamos tener una segunda ronda de comentarios y demás. Bueno, nada más quiero mencionar y agradecer nuevamente a nuestros invitados, a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Ella es doctora en Derecho por la UNAM. Compartimos una muy buena experiencia en el pasado gobierno de la Ciudad de México, y bueno, muchas otras historias que tenemos juntos desde la 57 legislatura. Pero bueno, ahora ella es directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Tenemos a Nacho Marván, doctor Nacho Marván también, es profesor investigador del CIDE en la División de Estudios Políticos de esta institución. Además es una de los personajes que ha estado involucrado en la reforma, en las distintas reformas políticas de esta ciudad en los últimos años. Tiene una
muy buena cantidad de publicaciones, Gobernar sin mayoría, y después del presidencialismo, el cardenismo, en fin. Actualmente prepara el libro Cómo hicieron la Constitución del 17, así que seguramente tendrá mucho que aportarnos. Se encuentra con nosotros el ingeniero José Luis Loeje Tamargo. Él es ingeniero químico por la Facultad Química de la UNAM. Actualmente es miembro del Consejo Nacional. A diciembre de 2010 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional. También ha realizado 2 especialidades en procesos siderúrgicos, una en la Universidad Nacional Autónoma de México y otra en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid. Fue director de la CONAGUA en la pasada administración. Actualmente es presidente de Ciudad Posible, asociación civil. También el doctor Alejandro Madrazo Layuz, que viajó desde Aguascalientes. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Ha publicado en revistas especializadas en México y en el extranjero. Litiga temas de interés público, especializándose en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. También está con nosotros Porfirio Muñoz Ledo, que él es el encargado de la reforma política actualmente de parte del doctor Miguel Ángel Mancera, y es el principal convocante a la reforma política y uno de sus principales promotores e impulsores. Muchas gracias que estés aquí, Porfirio. Agradezco la presencia de el senador Armando Neira. Muchas gracias, senador, que siempre está presente, nos acompaña. La senadora Verónica Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues nos arrancamos. Alberto, dejamos en tus manos, muy agradecidos, la conducción de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos reúne hoy un viejo anhelo de la Ciudad de México, tener independencia, tener una constitución. Cuando uno recorre los museos de la Ciudad de México, se encuentra en el de Venustiano Carranza, donde fue su casa, donde murió, bueno, donde llevaron los restos de Venustiano Carranza después de ser asesinado en Tlaxcalantongo. Ahí está una curul de lo que fue el Congreso Constituyente de 1917. Ahí está el mapa de cómo se fue construyendo este escenario que revivía una esperanza de México de tener una constitución. Ahora el turno es de la Ciudad de México. Enhorabuena que se hagan estos foros, enhorabuena que se debata sobre un asunto tan trascendente para nuestra Ciudad de México, para los que vivimos en ella y para los que amamos la historia de la Ciudad de México. Vamos a empezar con un mensaje de bienvenida del diputado Agustín Torres. Él es presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa Capitalina. No llegó. Mejor le damos la bienvenida al senador Alejandro Encinas, que se está incorporando. Perdón, le damos la bienvenida al licenciado Alejandro Encinas, que fue jefe de gobierno, ahora senador de la República. Vamos entonces a iniciar este foro con el licenciado Ignacio Marván Laborde, director de la División de Estudios Políticos del Centro de Estudios de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Muchas gracias. ¿Quién y bajo qué reglas debe hacer la Constitución Política de la Ciudad de México? Voy a tocar 4 aspectos fundamentales. La idea común, ¿cuál es la idea común de una Asamblea Constituyente? ¿Cuáles son las circunstancias para el caso del Distrito Federal? ¿Cuáles son los antecedentes en la Federación Mexicana que nos vinculan y antecedentes internacionales similares a nuestro caso? Y plantear algunos problemas de la integración, alcances y límites del constituyente de la Ciudad de México. La idea común de Asamblea Constituyente. Por lo común entendemos un momento en el que un grupo de representantes electos por una comunidad política acuerdan y definen de manera soberana las reglas de gobierno de esa comunidad. Como podrán entender todos, para que se dé esta circunstancia tiene que haber algunas circunstancias extraordinarias o algo que provoque la reunión de esta asamblea.
no se hacen las constituciones en un seminario. Las constituciones, digamos, obedecen a determinadas circunstancias políticas, como puede ser el nacimiento de un Estado o la ruptura de un Estado, la solución a un conflicto armado, interno o externo, un cambio de régimen, una crisis institucional, un proceso de difusión regional o internacional en donde se van adaptando reglas diferentes en alguna región o partes del mundo y se van transmitiendo de país en país, o la adaptación por etapas o construcción gradualista de un momento constitucional. ¿Cuáles son las circunstancias del caso de la Ciudad de México? ¿No será una asamblea soberana o lo será con muy claras limitaciones? ¿No emergerá de la acción espontánea del pueblo de la Ciudad de México? Eso quizás sucedió en 1808 con Primo de Verdad, cuando recupera reivindica la soberanía del Ayuntamiento de la Ciudad de México. ¿Qué será? Será un órgano convocado por un poder constituido, el poder revisor de la Constitución, el Congreso de la Unión, para construir órganos de gobierno ya constituidos y que regularán derechos ya establecidos y quizás los desarrollarán un poco más. Sería un proceso típico de un proceso de construcción gradualista de la Constitución, de la ley orgánica del Departamento del Distrito Federal, la última de 1970, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal de 1994, a la Constitución Política de la Ciudad de México en el momento que se logre pactar esto. ¿Cuáles son algunos antecedentes del caso en el marco de la Federación Mexicana primero? Vale remarcar que en 1823-1824, solo Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán estaban en proceso constituyente antes de que se pactara el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Con la aprobación del acta se estableció que, primero, el gobierno de cada estado se dividiría para su ejercicio en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Las circunstancias básicas de cada uno de estos tres poderes, y que las constituciones de los estados no podrán oponerse al acta ni a lo que establezca la Constitución General, por tanto no podrán ser sancionadas hasta que la publicación de la Constitución General. Es claro que con estas reglas los estados como tales y sus constituciones fueron posteriores a la Federación, que nacieron con prescripciones claramente definidas por el Congreso General y la Constitución Generales. Vamos a otro antecedente, 1917, el establecimiento del orden vigente, la Constitución vigente. En abril de 1917, días antes del restablecimiento del orden constitucional, el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, con base en sus facultades extraordinarias que le daba el Plan de Guadalupe, emitió un decreto para reglamentar el regreso al orden constitucional en los estados. ¿Qué estableció ese decreto? Que iba a regresar cada estado al orden constitucional en el momento que estuviera pacificado. Estábamos en una situación todavía de revolución, en algunos casos bastante crítica, que el primer jefe decidía cuándo ya estaba pacificado ese estado, y que entonces él convocaba a elección de gobernador y elección de Congreso, y que ese Congreso haría las veces de constituyente para adaptar la constitución de cada estado a la nueva constitución de 1917. Un antecedente internacional contemporáneo que me parece muy importante remarcar es el proceso de formulación y aprobación de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una convención de reformas a la Constitución Argentina de 1994, lejos de haber un poder revisor que fácilmente se articule, reforma la Constitución como en nuestro caso. En el caso argentino se tiene que hacer por convención, y desde 1853 es de las constituciones latinoamericanas que menos reformas ha tenido. En esta convención de 1994, que es la convención de la transición a la democracia en Argentina, se aprobó el artículo 129, que es la base constitucional del régimen especial
de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad y capital, digamos que va a tener autonomía a partir de este artículo, de la aprobación de este artículo 129. ¿Qué dice el 129? La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso Nacional convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Finalmente, este estatuto organizativo se llamó Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, mediante una trampa, digamos, que hicieron los constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires, porque en el preámbulo de la Constitución señalaron: promulgamos la presente Constitución como estatuto organizativo de la Ciudad de Buenos Aires. Me detengo sobre este punto porque una de las discusiones ociosas que hemos tenido es que si se llama Constitución o se llama Estatuto Constitucional, creo que es irrelevante, y en última instancia una asamblea con un mínimo grado de autonomía podrá darle el nombre precisamente de Constitución Política de la Ciudad de México. ¿Cómo se concretó este mandato del 129? El 21 de diciembre, la ley 24.620 o ley SNOPEC convocó a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires a la elección de un jefe y vicejefe de gobierno y a 60 representantes que dictarán el estatuto organizativo de sus instituciones. Sobre esta asamblea finalizará su cometido, tenía un mandato fijo en el tiempo, finalizará su cometido en el plazo de 45 días, prorrogable solo por 30 más. Serán nulas de nulidad absoluta todas las normas que esta Asamblea de Representantes dicte con posterioridad a dicho término. Ese es un mandato fijo para sacar la constitución de los órganos de gobierno. Deberá crear todos los órganos de gobierno necesarios para ejercer las funciones administrativas, jurisdiccionales y legislativas en el territorio de la ciudad. Con base en el 129 y en la ley que garantiza los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital. Y será nulo todo, de toda nulidad, todo lo que contradiga la Constitución o esta ley de fundamento especial. Digamos, es claro que es una asamblea específica durante un tiempo determinado con un mandato claramente definido. Para ver, digamos, cómo es esta ruta, digamos, quiero señalar finalmente algo sobre la integración, alcances y límites del constituyente de la Ciudad de México. Estos antecedentes, tanto los nacionales como el internacional, nos dejan claro que el fundamento y las bases de la convocatoria al constituyente deben ser aprobadas por el Poder Revisor de la Constitución, y que debe ser esto con un mandato claramente definido. Pero honestamente, todo lo demás son interrogantes a resolver. La Asamblea Constituyente debe ser un órgano integrado para tal efecto, o conviene que sea la Asamblea Legislativa del DF con un mandato explícito y específico y de duración para este efecto determinada. Hay pros en un lado, hay pros en el otro, hay contras en un lado, hay contras en el otro. Si es un órgano integrado para tal efecto, ¿cuál sería su número de miembros? ¿Cuál la fórmula electoral? ¿Cuáles las características de sus integrantes? ¿Y cuál la duración de su mandato? Tercero, para definir con precisión los alcances y límites de su mandato, es necesario poner en blanco y negro las prescripciones, límites y prohibiciones que ya establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la autonomía legislativa de los estados y del Distrito Federal, para ver exactamente cuál es el margen de acción. Quinto, ¿quién elabora el proyecto y cuáles serían las reglas de la discusión? Y sexto, más allá de la elección de sus representantes,
cuál de los representantes, cuál sería la participación y ratificación, en su caso, de los habitantes de la Ciudad de México en el proceso constituyente. Son interrogantes, insisto, abiertas, que requerirán de fundamento constitucional, de técnica jurídica, pero que fundamentalmente serán producto de un pacto político. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al licenciado Ignacio Marván por esta extraordinaria experiencia que nos da en relación al ámbito nacional, al ámbito internacional. Tiene la palabra ahora el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, uno de los grandes amigos también de la Ciudad de México. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a los organizadores de este panel, al senador Mario Delgado. Y bueno, quisiera iniciar disculpándome ante los panelistas y ante la mesa, Alberto, por salir un poquito del tema, dado que siento una urgencia de expresar la necesidad de un tema central en la reforma política que no veo en las distintas iniciativas, y desde luego hacer al final algún comentario sobre el tema central de este panel, que es el constituyente, principalmente por la urgencia, por la inmediatez de las discusiones que se abren y por lo que para mí es un momento histórico, dado que veo que se están alineando todos los astros para completar o llevar a cabo una reforma de fondo para el Distrito Federal, que muchos de los aquí presentes hemos seguido desde el 86 hasta el 96, pero que después del 96 tiene un periodo prácticamente en el que no hemos logrado avanzar. Es una reforma muy compleja, de muy difícil solución por muchos factores. Primero, por la condición de capitalidad y porque la Ciudad de México, el Distrito Federal, es la sede de los poderes. Segundo, porque hay una cantidad de iniciativas enorme, ¿no? Y tercero, porque es parte también en este momento de una visión, de una reforma muy amplia a nivel federal, y por lo tanto el DF sería, aunque es el tema central y lo que nos importa aquí es la reforma del Distrito Federal, pues estamos inmersos en discusiones de una reforma política de gran calado. Yo veo una gran oportunidad, hay consenso en muchísimos temas que aquí se han mencionado algunos, ¿no? Desde luego, tener un gobernador en la Ciudad de México. Desde luego que las delegaciones sean verdaderas alcaldías, con consejos de gobierno o con cabildos, que la asamblea sea un congreso local, que tenga facultad para iniciar leyes, que sea parte del constituyente permanente, que apruebe su deuda pública, que establezca las leyes de coordinación fiscal, de responsabilidad de servicios públicos y muchos de los temas del régimen jurídico que fueron aprobados en una iniciativa en el 2010 en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y no fue aprobado en el Senado de la República. Entonces yo veo una enorme coincidencia en muchos temas, desde luego que exista un constituyente y una propia constitución. Sin embargo, no está un tema para mí central en la agenda de la reforma política del Distrito Federal, que es el tema metropolitano. Yo quisiera muy brevemente, en el tiempo que me permite este panel, decir de lo que todos aquí estamos conscientes, que la Ciudad de México ha rebasado todos los límites de sustentabilidad, que se han provocado daños irreversibles al medio ambiente, la destrucción de áreas de reserva ecológica, prácticamente la destrucción de todos los cuerpos de agua en el valle, el crecimiento caótico, desmedido e imparable, los cambios ilegales de usos del suelo, las regularizaciones absurdas de invasiones en zonas de reserva ecológica, un transporte ineficiente, inseguro, obsoleto, un manejo primitivo de los residuos sólidos, y todo esto por falta de políticas públicas metropolitanas. Me tocó, en lo personal, durante 9 años participar en el gobierno federal en los temas ambientales y analizar a fondo el tema del agua en el Valle de México, en la Ciudad de México, y puedo decir con absoluto fundamento técnico, con datos irrefutables, que la ciudad está cerca de un colapso en materia de agua, que requiere enormes cambios, inversiones archimillonarias, y sin embargo no es un tema, no está en la agenda. Y aquí me refiero precisamente a la fracción sexta del artículo 115, que obliga a la coordinación metropolitana, bajo una ley que nunca fue promulgada. Y entre el 94 y el 96, varios años después de esta fracción del artículo 115 aprobada, se establecieron en la Ciudad de México
comisiones de coordinación metropolitanas donde muchos participamos, la Comisión de Transporte y Vialidad, la Comisión de Agua y Drenaje, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Medio Ambiente. Yo puedo decir, a 19 años de la creación de estas comisiones, que fueron un fracaso, que no cumplieron su finalidad y prácticamente los distintos aspectos que eran función central de cada una de las comisiones metropolitanas han empeorado y se han agravado de una forma sumamente crítica. Yo quiero insistir el día de hoy, amigas y amigos, en que se requiere otra figura de coordinación metropolitana. Por eso me atrevo el día de hoy, en este panel tan importante, ante la presencia de senadores y de académicos conocedores a fondo del tema constitucional y del tema del Distrito Federal, a proponer una adición al artículo 116, sería una fracción nueva, para que los congresos locales de las entidades involucradas en la zona metropolitana de la Ciudad de México tengan la facultad de hacer la declaratoria de zona metropolitana. Dentro del Pacto Federal y de la soberanía de los estados, creo que esta figura es la única que daría solidez a la creación de una agencia de desarrollo metropolitano. Esta agencia tendría la facultad, como sucede en grandes capitales en el mundo, de aprobar y de hacer obligatorio los planes de desarrollo urbano de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de acuerdo a los planes de ordenamiento ecológico territorial regional, y también con esta reforma tendríamos la posibilidad de tener órganos con verdadera autonomía de gestión para desarrollo urbano, asentamientos humanos, medio ambiente, agua, transporte y basura. Cuando digo esto, mucha gente se asusta porque estamos hablando de cambios muy fuertes, pero lo que estamos proponiendo es aprobar en esta reforma política en este momento esta dimensión metropolitana para la Ciudad de México y obviamente gradualmente se iniciaría la creación de estos órganos. Hoy, por ejemplo, si queremos organizar un organismo que maneje la basura en toda la zona metropolitana, simplemente no podemos. No hay la capacidad constitucional, aunque quiera el Distrito Federal, aunque haya acuerdos entre las autoridades, a la hora de la hora no funciona. Esta figura permitiría órganos con autonomía de gestión que podrían hacer ese manejo a nivel metropolitano. Nosotros, me refiero a Acción Nacional, porque participo en el gabinete de discusión de la reforma política, no tenemos una conclusión en cuanto al constituyente. Es un tema, mencioné hace un momento, la enorme cantidad de coincidencias entre las distintas iniciativas que pueden dar paso a una reforma de fondo para el Distrito Federal. Voy a dar la opinión personal, dado que en el Gabinete de Acción Nacional no hay una conclusión. A juicio personal, el constituyente tendría que ser el Congreso de la Unión, precisamente por esa calidad o característica de la Ciudad de México, como marca el artículo 44 de la Constitución, de ser sede de los poderes, capital de la República. Desde el punto de vista mío, considero que sería el Congreso de la Unión el constituyente para emitir el Estatuto de Gobierno, como dijo Nacho Marván, o la Constitución. Coincido en que el nombre también es irrelevante. Lo importante son los contenidos y que la Ciudad de México finalmente tenga su propia constitución. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al ingeniero Eduardo Oleje Tabargo. Por cuestiones de agenda, el senador Alejandro Encinas tiene que retirarse, él está en otros foros, pero nos va a pronunciar un mensaje. Senador, muy buenas gracias, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, fue una disculpa porque simultáneamente hay otro evento sobre Pemex y la reforma energética y nos toca también intervenir, aunque en este voy a estar participando, espero, en todos los foros que sigan. Yo quisiera hacer rápidamente 3 reflexiones partiendo de la intervención de Ignacio Marván. Evidentemente estamos ante la eventualidad de la posibilidad de avanzar en un Congreso Constituyente sui generis, en donde sería por primera vez un Congreso derivado de un acuerdo político. No habría una fuerza beligerante que hubiera ganado una revolución, no habrá un referente claro de quién sería el sujeto que marcaría los términos fundamentales de esta nueva Constitución. Y en este proceso de acuerdo y de consenso, alguien va a tener que ceder, o algunos tendremos que ceder.
el gobierno federal hacia reconocer la plenitud de derechos políticos de los habitantes de la ciudad y poder tener un gobierno plenamente autónomo, el gobierno central del Distrito Federal hacia el fortalecimiento de las demarcaciones territoriales, llámense ayuntamientos, alcaldías o incluso, como lo han propuesto, algunos municipios. Y por eso creo que es muy importante ir acotando el ámbito de los temas centrales a discusión para ubicar justamente el alcance de la reforma que tendrá la ciudad. Hay que recordar que hay propuestas desde la creación de un Estado 32, la propia Constitución reconoce la posibilidad de la creación del Estado de la Náhuac, eso está desde 1824 en esta discusión cuando se definió la primera demarcación territorial del Distrito Federal en un perímetro de 2 leguas a la redonda a partir del Palacio Nacional, hasta incluso la discusión de la definición del alcance del centro histórico. En su momento se tomó como un referente ante la eventual conformación de un nuevo Estado, lo que sería el perímetro de jurisdicción de los poderes federales. Y bueno, pero creo que en estas discusiones que hemos tenido sigue habiendo una especie de tufo conservador, en donde estamos tratando de replicar las mismas experiencias que se han establecido en las constituciones de los gobiernos de los estados, sin asimilar lo que hasta ahora ha sido la experiencia en la construcción, no solamente el gobierno local, con muchas limitaciones del Distrito Federal, sino la realidad que implica la concentración urbana, económica, industrial, de servicios, cultural, más importante del país, que rebasó con mucho los límites del Distrito Federal. E incluso se ha estado pensando reproducir el viejo modelo municipalista establecido en esta Constitución, que desde mi punto de vista es un municipalismo absolutamente agotado, que lejos de reproducirlo en el Distrito Federal habría que pensar en cómo hacemos la gran reforma municipal para que tengamos verdaderos municipios libres y autónomos, al igual que los estados, porque ¿para qué queremos reproducir un gobierno municipalista en el Distrito Federal que va a cargar con el mismo lastre de incapacidades políticas, económicas, administrativas que los que tienen la absoluta mayoría de los municipios del país, con excepción de 20? ¿O para qué queremos replicar un gobierno local que, al igual que la inmensa mayoría, que los 31 estados de la República, pues dependen económicamente de las participaciones federales? Yo siento que tenemos que dar un paso mucho más audaz, que tiene que ver con dividir las demarcaciones territoriales, efectivamente, con definir en esas demarcaciones atribuciones de órganos colegiados para acabar con el caciquismo delegacional que se ha conformado a partir, en muy corto tiempo, en 13 años, pasamos de elegir a los jefes delegacionales a estar, pues, ahora eligiendo verdaderos autócratas en los que se han convertido muchos de los jefes de las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal. Y si bien creo que debe haber alcaldías, cabildos y más demarcaciones territoriales, dividir Iztapalapa por lo menos en 3, con Santa Catarina, Gustavo Amadero, Coatepec, La Villa, Aragón, etcétera, creo que el tema nodal es cómo avanzar en una nueva modalidad de gobierno. Algo que habíamos discutido en la Comisión de Reforma del Estado, aquí en el Senado hace varias legislaturas, cuando se propuso la posibilidad de avanzar en diseñar gobiernos de comarca, regionales o gobiernos metropolitanos. Y aquí se retomo lo que dice Luege, con quien hemos discutido esto en distintas ocasiones, y que se le olvidó mucho la visión metropolitana cuando estaba en el gobierno federal, en lugar de estar alentando la coordinación, porque pues, no es lo mismo estar de uno que del otro lado del escritorio. Pero yo creo que sí hay experiencias sumamente exitosas en materia de coordinación metropolitana. Y yo citaría 2, lo que fue la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, que rigió, bueno, sin ninguna petulancia, entre el finales de 2005 y el 2006, que implicó un acuerdo entre el gobierno federal, el gobierno del Estado de México y el Distrito Federal para avanzar en acciones de coordinación metropolitana más allá de los temas más candentes, que eran los de carácter ambiental. De ahí surgió el Fondo Metropolitano.
Y de ahí surgieron nuevas atribuciones que incluso desde el ámbito local empezamos a absorber atribuciones que competían al gobierno federal desde la emisión de normas técnicas ambientales que siguen siendo todavía atribución específica del gobierno federal, pero hubo un acto de voluntad política. Yo creo que la experiencia más exitosa de coordinación sigue siendo la Comisión Ambiental Metropolitana con todos sus asegúnes. Es una comisión que se integra entre los dos estados, más la participación del gobierno federal, que emiten leyes comunes, programas comunes, de aplicación obligatoria, que deben ser, desde mi punto de vista, parte de la experiencia a retomar en la nueva gestión metropolitana. No es privativo de la zona metropolitana del Valle de México. En Guadalajara existe un sistema intermunicipal para la administración del agua potable y alcantarillado. Y hay otras experiencias de coordinación de comarca que pueden utilizarse en esta experiencia. Por eso yo creo que el gran reto en esta discusión efectivamente es no venir a reproducir un modelo municipalista que ya se agotó, sino cómo desde la reforma del Distrito Federal podemos, además de iniciar nuevas formas de gestión de gobierno de naturaleza metropolitana, y aquí ya no solamente hablamos del Estado de México y del Distrito Federal, hablamos del Estado de Hidalgo, del Estado de Morelos, que se han incorporado a esta gran mancha metropolitana, pero también desde el Distrito Federal iniciar el proceso de reforma al modelo municipal del país, porque finalmente lo que se defina para el Distrito Federal impactará a nuestro modelo federalista, en particular al gobierno municipal. Yo creo que hay que ser mucho más audaces de lo que estamos haciendo. Yo estaba escuchando las intervenciones el viernes de los urbanistas, de Roberto Ebenchus, y hasta Ricardo Pascua apareció también criticando el bando 2, pero seguimos en la vieja lógica de la planificación urbana y no de la gestión integral de una demarcación territorial que abarca más jurisdicciones políticas, estatales y municipales de las que el alcance de esta reforma pudiera tener. Entonces yo por eso me congratulo de estar aquí, de escuchar las intervenciones tanto de Loeje como de Nacho Marván, y bueno, y espero que seamos muy ambiciosos para que reformulemos el modelo federalista y las formas de gobierno local en el DF, pero también en todo el país. Muchas gracias al senador Alejandro Encinas. Bueno, pues muchas interrogantes en torno a este asunto de una constitución para la Ciudad de México. ¿Quién va a integrar ese Congreso Constituyente? ¿Cómo se gobernarían las hoy delegaciones políticas? En fin, los temas se desgranan, los asuntos son de una gran profundidad. Tiene la palabra a continuación el doctor Alejandro Madrazo Layuz. Él es profesor investigador titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Muchas gracias. Bueno, quiero primero que nada agradecer la oportunidad de venir a participar en este foro desde Aguascalientes. Efectivamente, soy emigrado de esta ciudad, pero me sigo considerando capitalino, entonces para mí es verdaderamente un gusto venir y tener esta oportunidad. Y quiero empezar esta conversación con una confesión. Cuando el senador Delgado me invitó a participar y me planteó la posibilidad de participar en una mesa que tenía que ver sobre el Congreso Constituyente, me sacó de mi zona de confort. Yo he tenido la oportunidad de trabajar el tema del diseño de la reforma constitucional para el Distrito Federal, la reforma política para el Distrito Federal, desde distintos ángulos. Tuve el privilegio de colaborar con Nacho Marván en pensar en una redacción a nivel del texto de la Constitución Federal, de cómo aterrizar, los contenidos desde la Constitución Federal para aterrizar esta reforma. También he tenido el privilegio de participar en debates constitucionales con un formato distinto ante la Suprema Corte, en puntos de encuentro y desencuentro entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal, de la mano de la doctora Bonifaz, e inclusive
litigando contra la doctora Bonifaz en puntos de desencuentro dentro del gobierno local. Entonces, yo he pensado mucho acerca de las funciones constitucionales y los detalles de los textos constitucionales, pero nunca me había planteado la pregunta sobre el Congreso Constituyente. Casi todo es una cuestión de técnica legislativa, doctrina constitucional, para aterrizar problemas muy concretos. Y la pregunta que me hizo el senador Delgado me pareció, además de incómoda, fascinante, porque nos obliga a plantearnos una pregunta de muy distinta índole, y lo que está poniendo sobre la mesa es, no solo tenemos que pensar en los detalles de cómo instrumentar una reforma de esta naturaleza, sino tenemos que pensar en cuestiones muy fundamentales acerca de nuestra identidad como comunidad política. Siguiente lámina. Y entonces la pregunta fundante es, ¿qué estaríamos haciendo de celebrar un Congreso Constituyente para la Ciudad de México? Y aquí quiero especificar que estoy centrándome solo en una posibilidad, y es en realidad abandonar un poco la técnica legislativa y constitucional, la doctrina constitucional, y pensar un poco más en la faceta de identidad constitucional, por así decirlo, teórica, acerca de quiénes somos los capitalinos como comunidad política. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo de tener un Congreso Constituyente? Y aquí ya pensando específicamente en el escenario de generar un cuerpo constituyente específicamente para generar este pacto político fundamental de una comunidad política que, si bien subordinada y enmarcada dentro de otra y derivada de otra, inclusive si quisiéramos así considerarlo, pretende fundarse o refundarse. Y la primera pregunta es, ¿estaríamos constituyendo una nueva comunidad política o estaríamos reconociendo, reconstituyendo una comunidad política ya existente? Siguiente lámina, por favor. Si estamos constituyendo una comunidad política, entonces mi recomendación sería que escucháramos en esta mesa a una filósofa política que nos pudiera hablar en abstracto de cómo diseñar un mecanismo bajo los principios abstractos de igualdad ante la ley ante todo, en la que todos los ciudadanos participáramos en definir las reglas del juego de la comunidad que estamos constituyendo. Y aquí la abstracción aritmética sería la modalidad de pensamiento básica para poder diseñar este Congreso Constituyente, y básicamente estaremos hablando de números de habitantes, números de representantes, formas de llevar a cabo las elecciones, si deberían o no participar los partidos políticos, y los partidos políticos se deberían de conformar a nivel local, nacional, etc. Esto es en abstracto, y pensando que lo que estamos haciendo es reuniendo a un agregado de ciudadanos, individuos independientes, sin historia, por así decirlo, detrás del velo de la ignorancia, para reunirnos a fundar una comunidad política. Y ese es un ejercicio que podemos hacer, y no me quiero pronunciar sobre si deberíamos o no deberíamos de hacer. Pero mi propuesta es que resistamos de entrada, asumir que eso es lo que tenemos que hacer, y esa es la tarea en la que tenemos que pensar en un Congreso Constituyente, y pensemos en la otra posibilidad, que es en muchos sentidos la posibilidad real, que es reconociendo y reconstituyendo una comunidad política. Siguiente. Aquí, en vez de llamar a una filósofa política, tendremos que echar mano de una historiadora y de una antropóloga, y hablar no desde la igualdad ante la ley en abstracto, sino desde las desigualdades reales desde las que se constituirá la ley. Las desigualdades reales en las que los ciudadanos, que no somos entes abstractos sino entes concretos, que ya participamos en distintos tipos de comunidades y que ya nos identificamos con ciertos procesos y ciertas instituciones políticas existentes, participamos y actuamos hoy en día. En vez de la abstracción aritmética, la invitación sería pensar desde la concreción histórica, política y antropológica de una ciudad que es riquísima y complejísima en todas estas dimensiones. Porque son distintos los tipos de partícipes en esta comunidad política. No todos somos iguales en el sentido, por supuesto todos somos iguales ante la ley como individuos, pero no todos somos iguales en la forma en la que nos insertamos en la comunidad política que es esta ciudad. Y entonces aquí la invitación sería más bien a que no debemos hacer caso omiso de la experiencia histórica política de la que venimos. Y me refiero sobre todo, pero no únicamente, al proceso en el cual órganos constituidos han servido para canalizar exigencias ciudadanas y para tomar decisiones de enorme trascendencia para los capitalinos y para nuestra identidad como capitalinos y nuestra identidad inclusive frente a el resto del país. No es casualidad que en los últimos años en esta ciudad nuestros representantes populares han tomado algunas de las decisiones más controvertidas en el país.
y que esas decisiones han sido confrontadas y enfrentadas desde otras instancias, como lo es la Federación. Me refiero, por supuesto, a episodios como matrimonios igualitarios o la interrupción legal del embarazo, pero muchos otros más. O sea, esta comunidad política tiene una especificidad y ha venido creciendo y construyendo su identidad democrática y su identidad constitucional a través de órganos que ya existen, y no debemos de hacer caso omiso de eso. Entonces, siguiente lámina, por favor. Aquí, si puedes soltar una más. Eso. Hace rato, la imagen que se mostraba era la imagen del águila devorando la serpiente. Y lo que yo quería representar en esa imagen es decirles, esta comunidad política no es a lo que vayamos a constituir ex nihilo. Curiosamente, el mito fundante de la comunidad política macro que llamamos México encuentra en su origen la fundación de esta comunidad política, de esta ciudad específicamente. Y no solo eso, la primera vez que se invocó la soberanía para constituirnos como comunidad política, como Estado, se invocó en el cuerpo constituido de esta ciudad específicamente. O sea, la voz de esta ciudad como comunidad política ha estado presente a lo largo de nuestra historia, tanto la mítica como la política concreta, la historia política concreta. Ahora bien, esa águila y esa serpiente que ya nos identifican a todos como partícipes de la comunidad política que hoy llamamos México, hoy en día no existe en abstracto, existe en un contexto muy complejo que involucra, y por eso el alejamiento enseña tanto el letrero de Estados Unidos mexicanos, o sea, a la Federación. No podemos obviar que en esta ciudad tenemos unos inquilinos muy particulares que se llaman los poderes de la Unión, pero también a los órganos ya constituidos que ya nos han servido de canal para poder expresarnos políticamente a los capitalinos. Y esa es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por representar solo a los órganos locales. Está, por supuesto, la Jefatura de Gobierno, que en la cultura política de nuestro país quizás sea más referente identitario que otros cuerpos, o que un cuerpo colegiado de la Asamblea. Entonces, la invitación sería a reflexionar sobre las comunidades concretas desde las que se construye la macrocomunidad que es la Ciudad de México. Tenemos actores que debemos de tomar en cuenta, quizá con voz pero no con voto, pero sin duda con voz en este proceso, como lo es la Federación o como son los órganos ya constituidos, los centrales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ejecutivo local, pero también las demarcaciones territoriales, delegaciones. Tenemos comunidades que son históricas y que no han tenido necesariamente reconocimiento legal, los barrios y los pueblos, que son muy importantes en la conformación de lo que es esta ciudad y en cómo funciona en realidad esta ciudad. Cómo funciona, cómo tramita sus conflictos sociales cada una de las comunidades en las que se participa. Tenemos comunidades, por así llamarlo, económico-geográficas, que no tienen ese arraigo histórico y esa complejidad identitaria, pero que sin duda existen y funcionan. Y entonces tenemos colonias y tenemos vecindades y tenemos representantes vecinales. Tenemos, por supuesto, emigrantes como su servidor, pero tenemos también inmigrantes y tenemos una enorme población flotante. Y vamos, aquí es, por poner un etcétera, puse hasta el final minorías. La invitación sería hacer una reflexión no desde la posición abstracta de que vamos a constituir una comunidad política detrás de un velo de ignorancia, sino desde la reflexión muy concreta de quiénes somos, quiénes hemos sido, a través de qué canales hemos llegado a ser lo que somos y darle forma a eso que estaríamos nosotros, más que constituyendo, reconstituyendo, pero antes que reconstituyendo, reconociendo. La pregunta es, ¿quiénes somos y qué somos? Y la respuesta es muy compleja y no pretendo abordarla ahorita, pero sí invito a que la tengamos presente en un proceso de reflexión, porque el constituyente tiene una dimensión que es técnico-jurídica, pero tiene una pregunta antes que es identitaria, y no es menor. Y esta ciudad capital tiene una identidad política, histórica muy específica, y hoy en día una muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Madrazo Layuz. En un escenario en donde conviven en la Ciudad de México lo mismo tierras todavía ejidales, lo mismo conviven comunidades campesinas que núcleos de gran desarrollo arquitectónico, de desarrollo urbano. ¿Cómo hacer para conjugar todo eso en la Ciudad de México? ¿Cómo plasmar todo ello, todo este escenario de convivencia en una constitución? Vamos a
escuchar ahora a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, es directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Bueno, primero pues felicitar al senador Mario Delgado por esta iniciativa, a los senadores aquí presentes. Y sí, como decía Alejandro, cuando se me hizo la invitación, aparte de aclararme que era la cuota de género que necesitaba la mesa, dije sí, como constitucionalista es uno de los temas que me gustan mucho. Si me preguntan qué tema te gusta para examen, este me fascina realmente. Son muchos años trabajando con Nacho Marván, con el propio Mario, recientemente con Alejandro, qué hacer. Pero efectivamente esta pregunta se hace poco. ¿Cómo se daría el constituyente para el Distrito Federal? Y suscribo en todas sus palabras lo que acaba de decir Alejandro Madrazo y el contexto histórico que nos dio Nacho Marván. ¿Dónde está la diferencia? Porque decía el senador Delgado, tuvimos procesos constituyentes en el siglo XX de Baja California Sur y Quintana Roo, pero ellos no tenían una constitución, se regían por la Constitución Federal con ciertas reglas. Y aquí hay que dar un salto de la muerte o de la vida, porque justamente por mi cuota de género, la noticia que yo veo es que la ciudad quiere dar a luz y le falta la inseminación política, que es la que necesitamos ver cómo se va a dar, porque esta idea de necesitamos una nueva constitución, lo primero que se requiere es, la gente de la Ciudad de México quiere una nueva constitución, es decir, se tiene que pasar por un proceso de altísima legitimación. No podría ser una decisión de poderes constituidos de unos cuantos, sino que tiene que haber una verdadera representación y una necesidad real de reconstituirse, como decía Alejandro Madrazo. ¿Por qué tiene que la población saber que necesita una nueva constitución? Primero, la pregunta me la han hecho muchas veces, ¿qué ganaríamos como ciudadanos del Distrito Federal? ¿Dónde está la diferencia entre regirse por un estatuto o tener una constitución? Y aquí está la primera gran paradoja. Quien va a decidir si se requiere o no una constitución, no el contenido de la Constitución, va a ser una decisión del Congreso de la Unión con una modificación o al artículo 122 o a otros artículos de la Constitución, donde lo más importante de la reforma van a ser los transitorios y la dificultad mayor va a ser cómo dar ese paso de la vida entre Asamblea Legislativa a Congreso local en el ámbito legislativo y la creación del constituyente. Pero esa decisión, cuando venga esa reforma constitucional, van a poder opinar todos los congresos de todos los estados, excepto la Asamblea Legislativa, porque es la única que no opina sobre reformas constitucionales por el diferente estatuto que tiene. Si me preguntan si yo me he imaginado esta nueva constitución y si me gustaría ser constituyente, no, eso ya es distinto. Si me pregunta si me he imaginado esta nueva constitución, por supuesto que sí, porque si hay algo que diferencia al Distrito Federal actual del resto de las entidades federativas, es que en esta ciudad hay más derechos y las mujeres damos fe de ello. Entonces, imagínense una nueva constitución donde sí hay cambios en la ley orgánica, pero sería una constitución con nuevos derechos y con garantías para esos nuevos derechos. Sería una constitución del siglo XXI, sería la primera constitución que podría ser referente mundial, como somos referente mundial para muchas otras cuestiones. Eso nada más a nivel de derechos. No se pudo concretar una ley que sistematizara, promovida por el senador Delgado en su momento, todos los derechos sociales y toda una ley que se llamaba de bienestar social que sistematizaba todos los programas sociales en la Ciudad de México. No se pudo concretar en la Asamblea, pero imaginen eso traducido en derechos fundamentales, que sea congruente con la reforma última de derechos humanos, el artículo 1 constitucional. Sí, es una tarea preciosa la parte dogmática de la Constitución que viene. Pero si vemos los tres poderes constituidos actualmente, el Tribunal Superior de Justicia es el que casi es idéntico a cualquiera de los poderes locales. Pero la Asamblea Legislativa
pasaría a ser Congreso de la Unión, pero no sería el mismo paso de cuando fue Asamblea de Representantes a Asamblea Legislativa, sino que ahora tendría que decidirse de qué manera se elige al Congreso local, ya conforme a las nuevas reglas que dé el constituyente, y viene ahí la pregunta que se hacía Alejandro Encinas. ¿Nos vamos con las reglas del 115 y 116 actuales? O si ya se quitan, ¿cómo quedamos subsumidos si finalmente somos diferentes? Aquí hay un derecho a la diferencia muy relevante, porque no solo somos sede de los poderes federales. Platicando alguna vez con Jacobo Zabludowski, me decía esta idea de que dentro de la delegación Cuauhtémoc podría estar el Distrito Federal auténtico, donde está la sede de los poderes federales, una demarcación que abarca de San Lázaro a Bucareli e incluye el Senado de la República, por supuesto, así, un tipo Vaticano, pero con B grande, una especie de capital de la República que ya tendrá problemas en relación a lo que decía el ingeniero Luege, de los límites y cómo se darían las fronteras. El solo hecho de pensar, si se toman los servicios municipales del 115, si se toma ese mismo modelo, viene el otro problema que se decía respecto de servicios públicos fundamentales, como basura, como transporte, como agua potable, como seguridad pública, etcétera, etcétera. Pero regresando a la esencia, que es lo que más le preocupó por ser el centro del debate de hoy, Alejandro Madrazo, que es buscar a la filósofa política que necesita para su respuesta, pero si como todos sabemos, Nacho Marván como politólogo es muy buen abogado, ya a todos nos consta, yo creo que sí se puede hacer el esfuerzo de que en esta primera definición sea un trabajo interdisciplinario que muestre fundamentalmente no solo el cambio jurídico, porque la traducción jurídica al final es lo más simple, el diseño político es lo más importante, porque el derecho es omnipotente, y no lo digo yo creo que muchos han dicho, tan omnipotente es que luego dicen, regresamos las cosas al estado que guardaban, y se puede, imagínense si se puede eso prácticamente, el derecho puede transformar lo que se quiera. Pero ¿de dónde van a venir los contenidos? Yo insisto en que sí debe haber una representación muy importante y no de élite ni de expertos. No queremos que de una oligarquía nazca la Constitución. Necesitamos una verdadera representación que de entrada tenga paridad de género. Esa sería un constituyente paritario, sería ya un constituyente del siglo XXI. Que tuviera una representación de los pueblos y los barrios. Hay que recordar que la Ciudad de México es finalmente la ciudad con mayor participación ciudadana real y con más actividad en todos los niveles. Tenemos una ciudad viva, una ciudad que se expresa todos los días respecto de todos sus temas y que justamente la dificultad de gobernarla estriba en eso, en que no es una decisión vertical, sino hay mucho trabajo comunitario. Y eso hay que rescatarlo. Y de ahí entraríamos a los temas de los partidos políticos y cómo vamos a ir haciendo esa traducción hacia la Constitución que viene. El proceso constituyente no va a ser nada sencillo, yo creo que va a ser una gestación tardada, si se quiere un bonito producto. Realmente no creo que estén ni siquiera puestas las bases mínimas de hacia dónde queremos ir. Y así como decía que el Tribunal Superior se parece mucho al resto de los tribunales superiores, el Congreso local, si tuviera las mismas facultades que el resto de los congresos, vamos a pensar en el Ejecutivo como el mayor problema, justo porque sería una conurbación y muchos problemas, sobre todo en la prestación de los servicios públicos. Con esto cerraría, esperando que se abra el momento de debate. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. A continuación, le damos la palabra al doctor Porfirio Muñoz Ledo. Él es comisionado para la reforma política en el Distrito Federal. Está a punto, la semana que entra, cumple sus 80 años Porfirio Muñoz Ledo. 50 años como político. Gracias al doctor Porfirio Muñoz Ledo.
Bueno, muchas gracias por la invitación al senador Mario Delgado. Yo en realidad venía a acompañarlo y venía a escuchar a los participantes. La primera reflexión es que el asunto que nos trae aquí ha sido mucho más pensado y mucho más discutido de lo que aparentemente es. Lo que se ha expresado revela niveles altos de consenso en varias cosas, ¿sí? Pero mi primera moción, y seré muy breve, es que ya tenemos que dictaminar la reforma al artículo 122 y correlativos. Es un ofrecimiento que ha hecho el presidente de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara, don Mario, porque mientras no comencemos el debate, el proceso de discusión del artículo 122 y los que vengan, estaremos bordando en el vacío. Son pistas paralelas, una de concientización, de propuestas que corren paralelas a la aprobación del artículo. Pero finalmente, ahí es donde se van a definir las cuestiones fundamentales. En dónde hay consensos y en dónde no. Eso es lo más importante. Vamos a partir de la última iniciativa, la del 2010, me parece lo más sensato, no solo porque tenga la legitimidad del acuerdo por unanimidad previo de la Asamblea, sino porque es el documento que está en la mesa de discusión. Podrán venir otras iniciativas, otros añadidos. ¿Qué coincidencias percibo? Bueno, obviamente hay un consenso no quiere decir unanimidad en este caso. Hay una corriente mayoritaria de pensamiento que apunta a lo obvio, a que esta ciudad tenga derechos y atribuciones semejantes a las demás entidades de la República. Percibo que el viejo debate sobre el Estado 32 ya ha sido superado, cuando menos fue superado en el texto de 2001 y en el 2010. De que me permitan, y no. Leía un momento, estoy haciendo uso de la palabra. Sí, se me olvidó dejar. Bueno, perdón. No era el doctor Marcelo. No, era un amigo. Me tocó el momento que hablaba, antes no. Percibo que el viejo debate sobre el Estado 32 ha sido superado, en el sentido de que no queremos vernos dentro del artículo 116 y 115 constitucional. Se trata de una singularidad que debe profundizarse, como decía Alejandro. Es un fruto de imaginación y de creación jurídica. La convención, digamos, es que nos llamamos Ciudad de México, capital de la República, sede de los poderes federales, etcétera, etcétera. Que adquiera, por lo tanto, reafirme su carácter de capital y se cree un estatuto de capitalidad. ¿Cuáles van a ser las relaciones entre los poderes federales? Van a quedar enmarcados al primer cuadro. También Milpalta es sede de los poderes federales, todo el Distrito Federal es sede de los poderes federales, o tienen un lugar específico de ubicación, que es una pregunta que acaba de plantear Leticia. ¿Cuáles son las obligaciones también del gobierno federal? Hay consenso, en el sentido que lo estoy diciendo, en el sentido, en la dirección de una constitución propia, y esto es muy importante. No se trata de cartas otorgadas como en el medioevo, se trata de que haya la ciudad, tenga la posibilidad de crear, de generar, se dijo aquí, un órgano constituyente capaz de hacerlo. Ahora, ¿quién establece de dónde sale ese órgano constituyente? Como se dijo aquí, como Baja California Sur, como Quintana Roo, tiene que mandatarlo la Constitución Federal. Ahí está la parte de participación de la Federación, no más. ¿Cuáles son las bases para la creación de ese constituyente? Hay quienes piensan todavía que puede ser un órgano constituido, aquí se dijo también,
El tema es una pregunta. ¿La Asamblea del Legislativo del Distrito Federal tiene mandato para eso? ¿O se le da? ¿O como en la Constitución de Veracruz, una legislatura hace el proyecto y la aprueba la siguiente, que es como ocurrió en Veracruz? ¿O se va hacia un Congreso Constituyente? Se ha planteado aquí con qué características, que sean avanzadas, que representen a la sociedad, a sus barrios, a su identidad. Eso lo tiene que definir necesariamente el transitorio constitucional, o se quiere meter en el cuerpo de la Constitución, se puede meter también. Hay también una opinión extendida en el sentido de que debe haber la capacidad de ese constituyente para rehacer los poderes en la ciudad, atribuciones, competencias del jefe de gobierno, de la propia Asamblea Legislativa. ¿Conservará o no el Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de la ciudad? Nos atendremos a lo dispuesto en el artículo 124 constitucional, y las facultades residuales quedarán en el Congreso local. Hay también, y aquí se expresó, y no me refiero a más temas, una clara idea de que el sistema delegacional debe de cambiar. Yo estoy recogiendo las ideas de los demás, no estoy hablando ex cátedra, y voy a muchos foros de que debe de cambiar por un sistema que no sea propiamente el municipio. Lo dijo muy bien Alejandro Encinas y está aquí en su libro, sino que sean demarcaciones territoriales, como dice el proyecto constitucional, con cabildos, con órganos colegiados de gobierno, que no sean más unidades unipersonales, de poder unipersonal, y yo diría que tengan mayor descentralización y mayores atribuciones también. La discusión de cuántas demarcaciones territoriales habrá en el futuro es una discusión propia del constituyente, ahí tendrán que aparecer, como aparece en la Constitución Federal desde Aguascalientes hasta Zacatecas, ahí tendrán que aparecer, de algún modo. Entonces, hay también una idea muy extendida, en el sentido de que se requiere una gran carta de derechos, más que la ley de bienestar, una gran carta de derechos que, ya se dijo aquí, aproveche la disposición del artículo 1 de la Constitución Federal, que pone en el mismo rango de la Constitución a los tratados y convenciones internacionales. Eso es esencial. Y resolver el tema del sistema metropolitano. Eso, la pregunta es, una sola formulación en la Constitución Federal para todos los sistemas metropolitanos en el país, o una formulación propia que se refiera a esta conurbación de la Ciudad de México y estados circunvecinos. Este es el tema, y que determine la participación de las autoridades federales y la participación de las autoridades locales, incluyendo las municipales. Yo creo que se pueden mencionar muchas otras coincidencias. Yo soy en lo personal partidario de un constituyente originario, que además es la tradición del país, ya se mencionó aquí, Baja California Sur y Quintana Roo. Este constituyente originario podría tener las características que le dieran una plena representatividad de los actores sociales y que realzaran la identidad. Se trata de reconformar, pero se trata también de la primera Constitución. No se puede confundir el estatuto de gobierno con una Constitución. Yo entonces me permitiría, y son comentarios muy generales los que estoy haciendo, felicitar a los ponentes. Ojalá y la comisión pueda editar estas intervenciones por cualquiera de los medios o por todos ellos, impresos y electrónicos, y ojalá se tome cuanto antes la decisión de comenzar el debate y el proceso de dictaminación del artículo 122 y los que se refieren a este problema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al doctor Porfirio Muñoz Ledo. Ahora tiene la palabra nuevamente el senador Mario Delgado. Muchas gracias. Para hacer algunos comentarios, bueno, me parece que está claro que esta Ciudad de México, que es probablemente la segunda conurbación más grande en el mundo, la segunda concentración humana más grande en el mundo, pues no cabe en la Constitución del 17. Si tratamos de ver el debate viejo, municipalista, además que ya lo dijo aquí muy bien Alejandro Encinas y Porfirio, pues difícilmente vamos a llegar a alguna conclusión. Pero esa es la oportunidad histórica que se abre ante nosotros. Si seguimos viendo la reforma política de la ciudad como un saldo hacia el pasado, como ajustar las cuentas pendientes que tenemos en materia de derechos respecto de las demás entidades, nos vamos a quedar muy cortos. Y no va a cambiar en nada las posibilidades de esta ciudad. Yo creo que la reforma tiene que mirar más hacia el futuro. Y el reto es cómo organizamos, cómo ordenamos, cómo gobernamos a esta gran ciudad. En 1917 nadie se imaginó lo que iba a ser la Ciudad de México 100 años después. Y ese es el reto, que 100 años después hagamos una constitución que sea un espejo de lo que somos actualmente los mexicanos, lo que decía muy bien Alejandro Madrazo. Y aquí, bueno, entonces, ¿quién hace la constitución? Ya Marván nos expuso algunos ejemplos, Porfirio da su opinión, la doctora Bonifaz también, pero el tema es de representatividad. O es un grupo pequeño o es un grupo más grande. Pero ¿cuál es el principal activo de esta ciudad? Su gente. Y ya decía la doctora Bonifaz, además es la más participativa del país. Y los habitantes de la Ciudad de México son los que han impulsado los grandes cambios políticos en México. De tal manera que resulta difícil pensar que la gente se vaya a abstener o que se desaproveche ese capital político para hacer las nuevas reglas de la ciudad. Y justamente lo que lanzó la Comisión del Distrito Federal, el proyecto es Wikiconstitución, es el marco de estos foros. Que el objetivo de Wikiconstitución es que entre todos, con la participación de las redes sociales, podamos tener un gran debate sobre estos temas y otros, los que no son tan comunes o los que no han sido suficientemente debatidos, pero que tengamos como producto final un proyecto de texto constitucional construido a partir de la participación de todos. Darle la oportunidad a la gente que se convierta en un constituyente. Difícilmente podríamos pensar una constitución sin la participación de la gente. De eso se trata Wikiconstitución. Y pues sería la forma de hacer una constitución del siglo XXI, además con las herramientas del siglo XXI. Sería un ejercicio inédito en el país y en el mundo, pero además creo que estamos en la posibilidad de hacerlo, de lograrlo, y que tenga una gran representatividad de lo que somos. Y además, pues sin duda, imagínense a la Constitución del 17 con sus 564 reformas que ha tenido en estos casi 100 años, con lo que podría ser la Constitución de la Ciudad de México. Abriría de manera inevitable un debate nacional sobre nuestra Constitución. Tendríamos una Constitución muy viejita, parchada, maltratada, con una Constitución pues muy nueva y más acorde a lo que somos actualmente los mexicanos. Y bueno, pues el primer paso, como ya nos exhortó aquí Porfirio, dice, pues reformen el 122, pues si no, ¿cómo detonamos este debate que lleva muchos años? Y además está aquí, en esta Cámara y en esta comisión, la posibilidad de hacerlo, además de la Comisión de Puntos Constitucionales, por supuesto, aquí en el Senado. Entonces, pues hay un chiste que dice que la señora, pues aquí se cena a las 11 de la noche, estés o no estés. Entonces yo digo que, pues en septiembre vamos ya a convocar, a dictaminar
las distintas iniciativas que hay de reforma política. Ya lo urgió también el jefe de gobierno el jueves pasado en un evento donde estaban todas las fuerzas políticas. Otro exhorto adicional a que ya se haga la reforma. Pues entonces ya dijimos que en el periodo de septiembre a diciembre vamos a dictaminar en la comisión las iniciativas que haya. Por eso celebramos que haya muchos foros, mesas de debate, iniciativas, propuestas, consultas, lo que sea necesario, pero que en septiembre se haga llegar aquí al Senado de la República pues las distintas iniciativas que se tengan y que las podamos dictaminar. Pero creo que no es un tema nada más de la ciudad, es un tema pues que llama a la reflexión nacional sobre nuestra Constitución, y es un tema además que tenemos que impulsar quienes vivimos en la Ciudad de México, porque ya está siempre avanzaron las reformas a la ciudad, porque siempre, y Porfirio lo sabe muy bien, estuvo vinculado con la agenda democrática nacional, y desde que se elige al jefe de gobierno y a los jefes delegacionales parece que ya se rompió esa asociación que siempre había existido. Entonces no podemos seguir sentados esperando a que los acuerdos nacionales muevan hacia la reforma política de la ciudad, porque eso no va a suceder nunca. Ya tiene que ser un impulso local, y el impulso local solo lo vamos a encontrar si la gente participa. Por eso es importante plantearnos que en el Congreso Constituyente, o que a la hora de pensar las nuevas reglas del juego para esta ciudad, los nuevos derechos, obligaciones, libertades y demás, pues pensemos en que toda la ciudadanía pueda participar. En la medida en que sea un tema de la gente y no nada más de los políticos, sí vamos a poder tener reforma política, y sin duda podemos tener la mejor Constitución de este país. Muchas gracias al senador Mario Delgado. Y no sé si va a haber alguna conclusión más o ya lo... Quienes quieran participar. Vamos a continuación a abrir el debate con los diferentes participantes en este panel. Senador, por favor. Senador Armando Neira. El senador Armando Neira tiene la palabra. Gracias. Gracias por concederme la palabra. Con el permiso de la audiencia y de la mesa, por lo que hemos escuchado, yo creo que estamos en tiempo y forma de poder hacer un anteproyecto de dictamen, y a 6 semanas de que se inicie el periodo ordinario, con lo que ha dicho el maestro Muñoz Ledo, creo yo que podemos llegar ya con un dictamen en consenso para que ya tengamos las bases y poder llegar a una reforma política del Distrito Federal que tanto se ha mencionado. Hace unos días el jefe de gobierno, que fue procurador de este Distrito Federal, que en ninguna parte del país ha habido un procurador que salga a jugarse una elección como él se la jugó, y estamos enterados todos cómo la ganó. En la misma forma, la voz del presidente de la República en turno, yo creo que si se enlazan, podemos llegar por consenso, como lo dice el maestro Muñoz Ledo, a un dictamen y tener ya las bases para entrar a fondo lo que será la reforma en el Distrito Federal. Comentábamos aquí en corto que la idea sería cuál el futuro de los poderes. Pues ahora Toluca no es el Toluca de hace 100 años, está cerquita, y yo creo que por ahí quedarían muy bien los poderes. Es un comentario muy modesto por mi origen, pero yo creo, en el aspecto sindical, mis oficinas están en la Roma. En el día no llegamos a 500,000 de habitantes, digo, en la noche no llegamos a 500,000 de habitantes, y en el día somos 5 millones. Entonces es cuestión de tener ya el dictamen, las bases para entrar a una explicación a los habitantes del Distrito Federal por qué de la urgencia de la reforma de este histórico Distrito Federal. Sería mi opinión muy modesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Alberto por tu conducción, muchísimas gracias a todos y todas
nuevamente. Y los invitamos a nuestros ponentes y participantes y quienes nos están viendo a través del canal de Congreso, pues que se inscriban a ser constituyentes en www.wikiconstitucion.mx. Gracias. De esta manera, el canal del Congreso llevó a